Bien, quisiera que leamos Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3. Y voy a pedir que ahí en la pantalla también nos ayuden los amigos del sonido. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3. Le recomiendo que usted pueda conseguirse una Biblia textual para que evitemos a veces estar entrando al celular o solo mirando la pantalla, ¿no? Porque en la Biblia textual usted puede inclusive tomar notas al pie o a los alrededores de versículos. Entonces, el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 1 al 3, dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y voy a leer el versículo 3 una vez más. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a orar, incline su rostro un momento, vamos a tomar unos minutos. Padre, gracias por esta mañana preciosa que nos has regalado. Permítenos que tu presencia nos acompañe al abrir tu palabra, que tu palabra sea fuente de inspiración, de vida, de salud a tu iglesia. Ministra el corazón de aquel que está desvalido, necesitado, aquel que está desanimado, triste o afligido. Señor, y oramos que tu palabra traiga esperanza a tu iglesia, a tu pueblo. Pedimos el control total de nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo y de este lugar, del sonido, el internet, Señor, y de todo lo que estamos haciendo aquí para gloria, honra, solamente del nombre de Cristo Jesús. En el precioso nombre de Él oramos. Amén y amén. Quizá una de las cosas que conmociona al mundo actual es la pandemia, ¿no es cierto? Muchos todavía no pueden y no podemos salir, el mundo entero no puede salir de la pandemia, aunque en el 2022 nos han dicho que hay buenas noticias. Algunos han dicho que el 2022 será ya el fin de la pandemia. Gloria al Señor, gloria al Señor. Esta semana, el domingo anterior, mi hija estaba un poco delicada de salud, el lunes, el martes, bueno, estuvimos todos en casa un poco afónicos y sinfónicos, ella un poco más, así que el fin de semana nos hicimos la prueba, ¿no es cierto? Porque hoy dicen hay que hacerse la prueba. Y bueno, el Señor, gracias a Dios, nos está guardando. Salimos negativos la familia. Ya somos una familia negativa, dijo alguien. Hay que ser positivos en la vida. Dale fuerte ese aplauso al Señor, la gloria para el Señor. Aleluya. Sí. Pero sí, tenemos que cuidarnos y seguir protegiéndonos. Sin embargo, la confianza en el Señor, la confianza en Dios primeramente, es lo que nos lleva adelante, ¿no es cierto? Él es el dueño de nuestra salud, de nuestra vida, y de Él provienen las bendiciones, los favores. El 2022 traerá, entre otras cosas también, decía, buenas noticias. Para los que quieren cambiar de teléfono, por ejemplo, a finales de 2022 va a salir un teléfono ultra super moderno que ya no necesitará internet. Imagínense eso, que ya estará conectado a una red satelital. ¿A cuántos nos gusta la carne roja? Nos encanta, ¿no es cierto? Bueno, este año usted va a poder probar ya una chuleta de cerdo, de res, de lo que sea, pero no de animal. Imagínense eso. En Israel ya hay una empresa, hay una fábrica que ya está produciendo la carne, que es idéntica, sabe a chancho, sabe a res, pero ya no vendrá de una vaquita, de un ternero, de un torete, ¿no? Pero vamos a poder disfrutar de esto y otras más en este tiempo. Por supuesto, la tecnología seguirá avanzando, la ciencia, la medicina se aumentarán, cumpliéndose lo que dice la profecía bíblica, Daniel 12, el capítulo 12 de Daniel. Si usted va conmigo a el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, sin perder Apocalipsis 1, porque hay que leer Apocalipsis junto a Daniel. Pero este profeta o este sabio Daniel habló allá
en el Antiguo Testamento, y en mucha de la profecía de Daniel tiene que ver con el fin de los tiempos también, el fin de los tiempos. Mire lo que dice Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es una de las revelaciones más lindas que tenemos de Daniel. Ahora, decíamos que como iglesia estamos llamados a alumbrar en este tiempo. El mundo vive una conmoción, pero como iglesia estamos llamados a hacer luz, a hacer sal, a traer esperanza, a traer esa convicción de fe frente a las dificultades que vive el mundo. Ya muchos han hablado a través del fin de los tiempos y los seres humanos acostumbramos a ponerle fecha, ¿no es cierto? Ya mismo se acaba el mundo, ya mismo. Los mayas dijeron que en el 2012 se acababa el mundo. No sé si tenemos la lámina del PowerPoint allá, pero ahí en introducción yo he puesto esto. También el 23 de septiembre del 2017 algunos dijeron, se acaba el mundo. Se acaba el mundo, ¿no es cierto? Otros están hablando ahora de que las vacunas son la marca de la bestia. Imagínense hasta qué punto hemos llegado. Bueno, Apocalipsis en cierta manera va a correr el velo para mostrarnos qué hay de cierto en todas estas cosas. Y voy a pedir a algunos pastores, teólogos que puedan estar acá para trabajar esta temática que es necesaria y que es importante que aclaremos. Déjeme decir que cuando yo cumplí la mayoría de edad y me tuve que ir a sacar la cédula, ¿no es cierto? Y entonces me dijeron, allá tiene que ir. Bueno, y le pusieron una lucecita en la frente, me dijo, ahí tenía menos frente, ahora ya tengo más frente. Ya puedo renovar la cédula. Y le pone una luz ahí, ¿no es cierto? Con una cruz en la frente, dice, le vamos a marcarle el centro de la frente. Y dije, Dios mío, la marca de la bestia, pues, ¿no? Y después dice, ahora le vamos a marcar la mano derecha. Y le meten en tinta, ¿no? Cosa que después uno sale de Turubamba, salía en ese tiempo marcando 2 cuadras a la redonda, iba limpiándose así, ¿no? Uno no podía perderse del registro civil porque veía las marcas, no de la bestia, pero encontraba toda la tinta por ahí en todas las paredes para llegar a la cedulación, pues. Y después me dicen, y ahora le vamos a dar un número. Y mi número empieza con 16. Ay, 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 dije, me salvé. Casi sale el 666 en el número de cédula, ¿no? Y pobrecito el que tiene el 666 en el número de la cédula. Dios me libre, ¿no? Pero me decían, con esta cédula guárdela bien, porque con esta cédula usted puede viajar, usted puede comprar, usted puede vender. Con esta cédula usted ya es un ciudadano. Y bueno, pasó, pero después no pasó nada, ¿no? No era la marca de la bestia. Porque así tenemos. Y hoy en día cuando uno va a viajar le dicen el pasaporte. Igual tiene que marcar con el índice derecho, pero no con el dedo derecho, tiene que marcar ahí, tiene que tener un número del pasaporte, y sin el pasaporte usted no puede salir ni entrar del país. Bueno, mucha gente está confundida y dicen, ¿qué hay de cierto en esto de que las vacunas son la marca de la bestia? Bueno, yo les digo que una cosa que hemos visto, y debemos dar gracias a Dios por la ciencia que habla Daniel, ¿sí? La ciencia se ha aumentado también, y ha sido rápida las vacunas, la producción de vacunas, para ayudar a detener la tasa de mortalidad que estábamos teniendo antes de las vacunas. Yo tuve un tío, un primo joven que falleció justamente antes de las vacunas, por el COVID. Y mi tío también. No pudieron alcanzar a las vacunas y fallecieron. Hoy hemos visto que esta tasa se ha reducido, bendito sea el Señor, gracias también a la ciencia. Ahora, si usted quiere un poco más de información respecto al tema de que te van a cambiar, no de género, gracias a Dios no he escuchado eso, pero he escuchado hermanos que dicen, bueno, ahora te van a cambiar la genética. Y yo tengo la genética de Jesús. Mire cómo hemos llegado a ese conflicto, ¿no? Hermano querido, las vacunas no pueden quitarte a Jesús de tu corazón. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, nadie va a poder quitar eso de tu vida. La Biblia dice, Jesús dijo, nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Usted es del Señor Jesucristo. Y la bestia no tiene nada que hacer con usted. No tiene nada que hacer con usted. Una hermana vino hace algunos años diciendo, pastores, que yo vivo un apocalipsis en mi casa. Y dije, ¿qué pasó, hermana? Dices que mi marido parece una bestia. No sé si cercano o lejana al apocalipsis.
Bueno, qué pena, pero nada tiene que ver esto tampoco con la marca de la bestia. Y de hecho Apocalipsis da o cita algunos capítulos para tratar de las bestias, y Daniel también lo habla, sí, del anticristo y todo. Pero más allá de eso, la Biblia y el Apocalipsis nos hablan de Jesús. Nos hablan de Jesús, entonces deberíamos leer. Mire lo que empieza diciendo acá el propósito de Apocalipsis, capítulo 1. Dice el capítulo 1, versículo 1. Les ruego que puedan poner en la pantalla el versículo 1 de Apocalipsis 1. La revelación, ¿de quién dice? ¿De quién? De Jesucristo. No es la revelación de la bestia. No es la revelación de las marcas, no. El Apocalipsis es la revelación. De hecho, en inglés la Biblia de los norteamericanos traduce Apocalipsis como revelación. Revelation, ¿no es cierto? La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, otra vez testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Entonces, Apocalipsis nos revela ¿a quién? A Jesucristo. A Jesucristo. Y muchos tienen temor de leer Apocalipsis, y muchos están preocupados, y ahora, ¿y si leo Apocalipsis voy a tener pesadillas? No, al contrario, usted tiene que leer. Reprenda al diablo, hermano, reprenda la mentira al enemigo, reprenda el temor que hay en su corazón, reprenda esos pensamientos obsesivos que puede tener, y lea Apocalipsis con fe, con ganas, con esperanza, porque eso nos da el libro de Apocalipsis, para dar a conocer la revelación de Jesucristo. ¿A quién? A los creyentes, a los siervos de Dios, a los siervos de Dios. Mire que necesitamos conocer a Jesucristo. Dice Apocalipsis 5, más adelante, si usted puede ir al capítulo 5, Apocalipsis unas 2 páginas más adelante, 5, el versículo 4 y 5. Juan se encuentra aquí, ¿con quién? Con este Jesús maravilloso, extraordinario. Después de la resurrección, el Cristo glorificado, el Cristo resucitado, pero el Cristo glorificado. Mire lo que dice versículo 4 y 5 de Apocalipsis 5. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Qué linda palabra. Muchos han llorado en este tiempo, hermanos. Muchos hemos llorado en la pandemia. Mucha depresión ha venido sobre la gente. Muchas enfermedades, mucha crisis. Pero el Señor le dice, el ángel le dice a este anciano le dice a Juan, no llores. Verso 5, uno de los ancianos me dijo, no llores. No llores, ¿sabe por qué? Porque he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es el que ha vencido? El león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Jesucristo. Jesucristo, a Él damos honor, gloria, alabanza, porque Él ha vencido en su muerte en la cruz que tenemos aquí vacía. Jesucristo venció, y Él puede vencer tus temores, tus tristezas, la preocupación que está habiendo en nuestro medio alrededor. Hay muchos creyentes que se han enfriado por el temor, por la duda, por la preocupación. Sí tenemos que cuidarnos, sí tenemos y animamos a que la gente se vacune, a que cumpla con ello, pero no debemos caer en la paranoia, no debemos caer, en los temores infundados acerca de estos tiempos que estamos viviendo, porque el Señor Jesucristo en Mateo 24 nos habló ya de estas cosas, dijo, y vendrán pestes, guerras, rumores de guerras, hambres. ¿Y dónde no ha habido eso? En la China, la persecución se instaló hace unos 80 años atrás. Ellos están, los creyentes en la China y en algunos países del Medio Oriente, sí, están sufriendo persecución. Solo usted y yo podemos venir cómodamente, ¿no es cierto?, y sentarnos en un templo así abierto, y podemos adorar al Señor con libertad y leer la Biblia durante la semana. Y algunos no lo hacen, teniendo la libertad que tenemos. Tendríamos que buscar al Señor. Entonces Juan presenta a Jesucristo como el león de la tribu de Judá.
Así lo presenta Juan. Daniel 11:32 nos habla de estos tiempos, y sin perder otra vez esta cita de Apocalipsis 1, vamos al libro de Daniel. Otra vez Danielito. Qué bonito nombre, usted puede poner ese nombre a los hijos. Daniel 11, capítulo 11, versículo 32. Cuando habla acá en verdad del aparecimiento del anticristo, falso profeta, Daniel sí ya menciona acá algunas cosas. Dice el versículo 32 de Daniel 11, y con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice? Se esforzará y actuará. ¿Cuánto conoce usted al Señor Jesucristo? Bueno, si Apocalipsis o Revelaciones nos va a mostrar al Señor Jesucristo, entonces usted debe amarle más al Señor. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está la fe de muchos creyentes que decían conocer al Señor Jesús y hoy ya no están acá? Hoy se han enfriado, otros se han debilitado, dicen, no, yo a la iglesia no vuelvo más. Yo estaba poniendo mi fe en Dios, pero qué temor, qué preocupación lo que puede pasar. ¿Cuánta gente ha preferido, sí, esconderse más bien y no dar la cara? Porque Daniel está hablando acá, el pueblo que conoce a su Dios. Mire que la falta de conocimiento nos puede llevar a pecar, nos puede llevar a deshonrar, a la apostasía inclusive hacia Dios. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Las cosas que van a suceder entonces nos habla el versículo 2 de Apocalipsis 1, ¿no es cierto? Dice acá el versículo 2 de Apocalipsis 1, por favor nuevamente, que ha dado a conocer, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Eso es lo que nos está narrando Juan. Juan da testimonio justamente de esto. Habla de las cosas que él ha visto, que van a suceder y que muestran, en primera instancia muestran al Señor Jesucristo. Pero durante toda la lectura de Apocalipsis usted va a encontrar a Jesucristo y la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre el anticristo, sobre la bestia, sobre las tribulaciones de ese entonces. Como iglesia cristiana nosotros creemos que Dios va a venir, es cierto, estamos esperando la segunda venida. Y estas pandemias que estamos atravesando nos dicen que ese tiempo en verdad está cerca. Pero Juan también creía que ese tiempo estaba ya cerca. Hace más de 2000 años, o quizás cerca de 2000 años cuando se escribió. De hecho, Apocalipsis no es el último libro que se escribió. Están las cartas de Juan, están como las últimas que se escribieron, la del mismo apóstol Juan. Pero Apocalipsis es uno de los últimos libros que se escribieron. Y ahora que estamos iniciando el año, estamos empezando con el último libro de la Biblia para que podamos crecer en la esperanza, crecer en la gracia, en el favor de Dios, en fe, crecer también en fortaleza espiritual. Así que Juan da testimonio. Mire lo que dice Juan en capítulo 1 de Apocalipsis, versículos 17 y 18. Ya la próxima semana trabajaremos un poquito más esto, pero ahora solamente una pequeña introducción. Juan, ¿usted recuerda que Juan el apóstol se consideraba el discípulo ¿qué? Amado, el discípulo amado. Dicen algunos de los escritores que Juan se recostó al costado de Jesús en la cena del Señor. Se recostó porque era un hombre que predicaba el amor, que buscaba dar amor y ser amado. Dicen el apóstol del amor porque él tiene en la primera, segunda y tercera de Juan, tiene también muchas enseñanzas acerca del amor de Dios. Pero cuando Juan le ve a Jesús en este pasaje, mire lo que dice en el versículo 17 de Apocalipsis 1. Cuando le vio a Jesucristo, al Hijo de Dios, ¿qué dice? Corrí a recostarme en su costado. ¿Así dice? Caí como muerto a sus pies. Caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo. Y estuve, ¿qué dice? Muerto cuando murió en la cruz por nosotros, ¿no es cierto? Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Eso significa eternidad, amén. Y tengo las llaves de la muerte
y del Hades. Dios Jesucristo se revela en forma portentosa a Juan, ese discípulo amado, ese mismo que se recostó al costado en la cena porque comían sentados en el piso, ¿no es cierto? Y se recostó al lado de Jesús. Pero hoy cuando le ve, ya no puede hacer eso Juan, sino que se llena de ese temor reverente, ¿sí? Y dice, caí como muerto. Porque la visión portentosa del Hijo de Dios que se muestra en Apocalipsis ya no es la del Jesús que anduvo sobre esta tierra. Muchos recordamos a Jesús por los milagros que él hizo. Cuando le perdonó a la mujer adúltera, ¿no es cierto? Y le dijo, vete y no peques más. Cuando nos encontramos con Jesús, ¿sí? Comiendo con sus discípulos pescado en la playa, o cuando Jesús iba caminando a Emaús, aún después de la resurrección, o nos gustaría ver a Jesús cuando está conversando con la mujer samaritana, o cuando resucita a Lázaro. Esas escenas nos recordamos de Jesús, pero Apocalipsis viene para enseñarnos al Jesús de la gloria, al Jesús actual. ¿Sí? John Mackay, un autor español, escribió un libro, él mismo lo tituló El otro Cristo español. Un libro fantástico que hay que leerlo. El otro Cristo español. El Cristo que nos trajeron los españoles. El de la espada. ¿Sí? El de que tenías que leer la Biblia, y a Atahualpa dicen que le sometieron y le dieron la Biblia para que lea, y él puso a la oreja, como no sonaba nada, lo desechó. Bueno, ese otro Cristo español no es el que ve Juan. Juan se presenta con el Cristo de la gloria, y eso nos revela Apocalipsis, dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo. Hay mucha gente que no conoce a Jesús. Hay mucha gente que no le considera a Jesús el Señor de señores y el Rey de reyes, que dice Apocalipsis más adelante. El Rey de reyes y el Señor de señores. Juan, la próxima semana vamos a hablar de esa visión que tiene de Jesús. ¿Por qué él cae como muerto? Bueno, Daniel, al igual que Apocalipsis, pueden trabajar juntos este libro. Esta profecía que puede ser personal y que es profundamente espiritual, este libro profético, ¿sí? Tiene un mensaje para cada uno de nosotros y para la iglesia de hoy. Mire lo que dice el versículo 3. El versículo 3 de Apocalipsis dice, Apocalipsis 1, ¿no? Bienaventurado o bendito, dichoso. Hay una bendición de parte de Dios para la iglesia, para las personas que leen, que estudian el libro de Apocalipsis. No se pierda esta serie, porque va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, dice Juan. Entonces hay una bendición, hay una bienaventuranza, hay una provisión especial de parte de Dios para aquellos que abren este libro, para aquellos que lean. Y por favor, durante la semana lea, estudie Daniel, porque eso nos va a ayudar a entender mejor lo que estamos estudiando acá. Lastimosamente por el tiempo no podemos ir más profundo, pero aquí estamos, hermanos, para reconocer que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo a tu vida. Yo no sé cuántos de los que están aquí realmente conocen a Jesús. ¿Usted podría decir que conoce a Jesús a plenitud? Bueno, Juan tenía una idea de Jesús, pero cuando él llegó a la isla de Patmos, en donde fue escrita este libro, en donde fue escrito esta carta o este texto, ¿sí? En la isla de Patmos él estaba prisionero ahí el Señor se reveló a él. Le mostró esto que debía ser escrito para que nosotros pudiésemos tener, la iglesia del Señor pudiese leer. Y dice acá entonces el versículo 3, bienaventurado o benditos. Sería la traducción, ¿sí? Dichosos los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Sabes qué? Es triste entender y escuchar que hay gente que durante la semana no lee la Biblia. Y gente que viene a la iglesia. Yo por eso hago énfasis y les pido a los hermanos que enseñan, que predican acá, que leamos la Biblia. Porque ¿sabe qué? Somos el pueblo del libro. Cuando yo me convertí allá en los años 80, era casi obligatorio, ahí no había celulares, entonces había que tener una Biblia.
así como esta, ¿no? Y todos, usted podía ver a la gente caminando por la calle que tenían la Biblia bajo el brazo. Le llevaban algunos, no era desodorante, sino era creyente la persona, ¿no? Cuando uno veía a una persona así caminando por el día domingo por las calles, sí, decía, ese es evangélico, ese es hermanito, decía la gente. Por eso nos conocían, porque llevábamos un librito bajo el brazo, ahí, todos caminaban así. Había hermanas que tenían una Biblia grandotototota, casi que porte de este púlpito, ¿sí? Y llevaban en un bolso. Y la hermana parecía que venía del mercado, porque llegaba de la casa y soltaba, ¡pum!, la Biblia, ¿no? Sonaba, se escuchaba, era un libro gigante. En muchos lugares, en muchas casas tenían una Biblia así mismo abierta, ¿no? Lastimosamente algunos ya no leen. Y muchos hemos perdido la costumbre de leer la Biblia. Por eso le animo a que usted pueda conseguir una Biblia textual. Ya pronto vamos a tener acá afuera también, si usted no puede conseguirlo, para que pueda tenerla acá, comprar y traer y subrayar y estudiarla, porque es importante que leamos. No se pierda las bendiciones entonces que dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Algunos han hablado, los teólogos hablan de la parusía. La parusía es un término que traduce entonces la venida, el aparecimiento del Señor Jesucristo. ¿Sí? Hay otros libros también que fueron escritos hace algún tiempo atrás para hablarnos acerca de escatología, que también se conoce así, a los tiempos del fin. La escatología, el estudio de las cosas acerca del fin, del futuro. Pero Apocalipsis no tiene por qué ser leído solamente porque estamos pasando una pandemia, solamente porque estamos viviendo la tercera dosis de la vacunación, o porque no se quiere vacunar a la gente, ¿no? Yo creo que acá nos hemos propuesto en este tiempo estudiar Apocalipsis, porque nos va a ayudar a entender mejor estos tiempos, que Apocalipsis fue para el tiempo de Juan, ¿sí? En donde la iglesia estaba siendo perseguida, pero también para los tiempos durante la historia, y aún cuando Lutero tuvo que leerse la Biblia a escondidas ahí en la biblioteca, en 1516, él sacó sus 95 tesis, basadas sobre todo en la fe, porque la Biblia estaba prohibida de ser leída. Y hoy tiene que ser leída, la Biblia tiene que ser estudiada, tiene que ser obedecida, porque este es el mensaje que el Señor quiere que nosotros, ¿sí?, lo practiquemos, lo vivamos. Acá nos habla también, cuando nos muestra Apocalipsis a Jesucristo, nos muestra y presenta a Cristo como ese fiel amante resucitado, aquel que nos amó, nos lavó, ¿sí? Dice el versículo 5 de Apocalipsis 1, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 5. Recuerde que estamos yendo rápidamente buscando algunos textos que van a introducirnos a lo que será Apocalipsis. Y dice acá, bueno, vamos a leer desde el versículo 4, Apocalipsis 1:4. Y Juan dice a las 7 iglesias que están en Asia, son representativas, vamos a estudiar de las 7 iglesias también. Gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir. Seguridad que nos da este texto. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, ¿quiénes serán? Vamos a ir conociendo poco a poco. Versículo 5, y de Jesucristo, acá le llama el testigo fiel, el primogénito de los muertos, es decir, la resurrección que él tuvo, que él vivió, que él experimentó por el Espíritu de poder, que se va a dar también sobre toda la iglesia, sobre todos los creyentes. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos, ¿qué dice? Amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mire, hay gente que en este tiempo de la pandemia no se siente amada, porque entró en un proceso de depresión, y eso es entendible también en algunos casos. Entró en un proceso, sí, de desgaste emocional, pero hay gente que no se siente amada. Por eso es bueno leer Apocalipsis, porque dice que Jesús nos amó. No solamente nos ama ahora, te amó antes de la pandemia, hermano querido, hermana querida. Te amó antes de la fundación del mundo. Te sigue amando hoy. Y te amará mañana, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, Él no cambia. Entonces ánimo, querida iglesia, ánimo, querida familia. No tienes por qué sentirte desanimado, ¿sí? Con esto de las gripes, de las cepas y de la pandemia. Hay mucha gente que ha bajado sus defensas, y sus defensas espirituales.
Sí, hay que estar atentos, hermanos, a eso, porque el peligro no es que tú te infectes del coronavirus. Y hay que tener cuidado también, porque mucha gente hoy en día se siente con un poquito de gripe, le siente un malestar y corre a hacer fila en el laboratorio, corre a hacer fila en el hospital. Es que de pronto sea el virus y de pronto me muero. Hermano, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está tu fe? Mucha gente va ahí a los hospitales y hacen una cola terrible y hay mucha gente ahí y los médicos y las enfermeras otra vez, los hospitales llenos y todo el mundo haciéndose una prueba. Bueno, hay tantas cosas que están ocurriendo alrededor. Sí, creo que por seguridad es necesario que nos controlemos, pero no tienes que ir así desaforado porque solamente te sientes con un pequeño malestar y correr pensando que ya se te acaba el mundo, que todo se acabó con una gripe. Bueno, antes de la pandemia teníamos la H1N1 y teníamos los famosos trancazos que decían los abuelitos, ¿no? Y las familias que vivían estas gripes, que si eran fuertes, por supuesto uno tiene que cuidarse y tiene que ser responsable en este tiempo, pero no tienes que estar corriendo, preocupado por las calles de Quito, a encontrar, sí, dónde hay un espacio y ahora, y si necesito oxígeno y si esto me mata. Bueno, confiemos en el Señor, hermanos. Confiemos que Él es el médico, el sanador, Él es el Dios que sana, que restaura nuestras vidas, nuestros cuerpos. Y también oremos para que la fe no nos falte en estos momentos de dificultad. Acá nos presenta a Jesús como ese Jesús amante, aquel que nos amó y se entregó y perdonó nuestros pecados. Así lo presenta. También Juan presenta a Cristo como el fiel, como el Dios fiel y verdadero, el alfa y el omega. ¿Qué significan estos términos? Bueno, la próxima semana iremos descubriendo un poquito más acerca de eso, y que nos hizo, dice, reyes y sacerdotes de Dios su Padre. Apocalipsis revela entonces en dónde está tu fe, en dónde y cuál es la garantía de esa herencia que hemos adquirido en el Señor. Apocalipsis revela quiénes somos, revela nuestra identidad como hijo, hija de Dios, como pueblo del Señor. Apocalipsis, entonces, para entrar en la conclusión esta mañana, o esta tarde ya, tendríamos que decir que Apocalipsis es un libro de esperanza. Es un libro que nos presenta la esperanza bienaventurada del Hijo de Dios, que vino a este mundo, murió, resucitó y hoy está intercediendo ante el Padre. Y hoy lo vemos como el Cristo glorificado. Hoy usted va a conocer en Apocalipsis al Cristo glorificado. Dice en una porción del capítulo 1 mismo que Juan vio como de Jesús, de sus ojos salían como llamas de fuego. Claro, a cualquiera de nosotros nos aterroriza eso. Y que de su espada había, dice, de su boca había como una espada incandescente, aguda. Sí, bueno, también hay muchos símbolos que deben ser analizados, pero que presenta al Cristo glorificado, al Cristo todopoderoso, que un día nosotros lo vamos a ver. Tenemos que estar confiados, hermanos, en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Decíamos al inicio que mucha gente está preocupada y ahora, ¿y si me vacuno y me ponen la marca? Y si esa es la marca de la bestia, ¿no? Que te ponen un chip, decían, y en la tercera ya le ponen saldo. Ya usted puede escuchar el teléfono celular acá, ¿no? Contestar así nomás. No, hermanos, todo eso es mucha ciencia y ficción, ¿sí? Pero una de las cosas que dice Efesios, mire conmigo, vayamos a Efesios capítulo 1. Una de las cosas maravillosas que podemos encontrar en la palabra, porque hay muchos textos, pero una de las cosas que nos dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 13 y 14 de Efesios, nos dice de la siguiente manera. No sé si podemos tener el texto también ahí en la pantalla. Ahí está, dice. Ahí dice el versículo 14: en él también vosotros, ustedes, la iglesia del Señor, habiendo oído, ¿qué dice? La palabra de verdad. Mire que hay que escuchar la palabra de verdad, que dice que es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesucristo, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, versículo 14, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermano querido y hermana querida, una de las cosas que ha hecho la salvación de Jesucristo en nosotros es sellarnos con el Espíritu Santo. Usted ya está sellada, usted ya tiene el sello divino, usted tiene
ya el reconocimiento de Dios si tiene a Jesús en su corazón. Si no tiene a Jesús, preocúpese. Entonces nadie puede poner, dice Pablo hablando a Timoteo, otro fundamento sobre el que ya está puesto, que es el fundamento de Cristo en nuestra vida, hermano. Así que no tenga temor que cuando me voy a vacunar me van a poner un chip o me van a poner, sí, la marca de la bestia, y desde ahora estoy marcado y ya, si no tengo eso no puedo entrar, ni salir, ni comprar, ni vender. Bueno, como digo, ha habido mucha paranoia también, con el debido respeto. Sí, hay muchas iglesias, líderes cristianos que están enseñando eso y está mal, Por eso es importante que nos concentremos en la sana doctrina. Y una de las cosas que Jesús nos dijo es que el apóstol Pablo, hablando a los romanos, inspirados por el Espíritu Santo, dice: ustedes son hijos y no bastardos. Sí, la marca de la bestia hará que aquellos hombres y mujeres que se resistieron a tener a Jesús en su corazón, a tener el Espíritu Santo de Dios en su vida, le adoren. La marca de la bestia tiene que ver con una adoración, una dependencia, sí, a la bestia, al anticristo. Pero eso no puede suceder con un hijo o una hija de Dios que ha recibido el Espíritu Santo de Dios, que ya tiene el sello. Y dice Pablo, ninguno puede poner ya otro fundamento. Y usted y yo tenemos más bien que adorar a Cristo, adorar al Señor. Ponte en pie esta mañana y vamos, o esta tarde ya vamos a ir terminando, porque Dios nos ha llamado a adorarte, así, adorarle al Señor. Dale la gloria al Señor, dale la alabanza al Señor. Dice el apóstol Juan, dice que es cierto, el tiempo está cerca, dice, ¿no es cierto? El versículo 2 de Apocalipsis, que hemos leído Apocalipsis 1 y también Apocalipsis 3, porque el tiempo está cerca. Eso es el énfasis que hace acá, que debemos retornar a Jesucristo, que debemos sí dejar nuestra tibieza, como decía Daniel 11:32. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará. Nos esforzaremos por conocerle más al Señor, por agradarle más al Señor, por servirle más al Señor. ¿Dónde está tu fe? ¿Cuánto conoces tú del Señor? ¿Qué estás haciendo para el Señor? Por supuesto, si estamos viviendo en tiempos que son difíciles y que podrían ser los tiempos del fin, pero entonces una demanda que hace Daniel es que el pueblo que conoce a Dios se debe esforzar. Esforzar por vivir dignamente, esforzar por vivir agradándole al Señor, esforzar por apartarse del pecado y guardarse en santidad y obediencia para Dios, esforzar por hacer las cosas bien, esforzarnos los esposos por ser fiel a nuestra esposa, a nuestro cónyuge, esforzarnos por amar a nuestra familia, esforzarnos por trabajar y producir en bien de esta nación. Así que en este libro de Apocalipsis que estamos viendo, el tema de la adoración a Jesús es un tema central. Estamos aquí llamados para servir a Jesús, para adorarle al Señor Jesús. Yo quisiera en este día, antes de cerrar este tiempo, orar por aquellas personas que quizás no tienen la seguridad de ese Cristo glorioso resucitado en su vida. Usted tiene que tener a Jesús en su corazón. Y si no está Jesús en su corazón, ahí sí preocúpese, porque puede ser engañado por cualquier cosa, por cualquier doctrina falsa. Pero usted puede decirle esta tarde ya: Señor Jesucristo, gracias porque me amas, gracias por morir en la cruz, gracias por resucitar y por estar a la diestra del Padre y por ser ese Señor soberano, por ser el dueño de la tierra, de la creación, de todo lo creado, visible o invisible. Pero quiero que seas el dueño de mi vida. Yo quiero ceder mi trono, el control que yo tengo sobre mi vida, quiero cederte a ti para que tú me dirijas, para que tú me guíes.